Buenas tardes. Empezaremos con el tema del día de hoy. Eh, Primero, ¿no? Un poquito enfocando qué vamos a hacer o qué vamos a ver, ¿no? Y debemos recordar, ¿no? Que cuando hemos empezado a hablar, ¿no? De la filosofía, decíamos de que la filosofía es un producto humano, ¿no? O sea, los seres humanos somos los únicos seres que filosofan. Y de alguna manera los seres humanos también consideramos, ¿no? Que tenemos algunas facetas especiales, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos la nociología, es porque consideramos que el hombre tiene la capacidad de conocer, ¿no? Cuando estudiamos la axiología, es porque consideramos que el ser humano tiene la capacidad de valorar. Cuando hablábamos de la ética, veíamos que el ser humano tiene lo que sería la capacidad de poder distinguir lo bueno de lo malo. Cuando hablábamos de repente de la antropología filosófica, también veíamos, ¿no? Que el hombre, de alguna manera, según los pensadores, se distingue de los demás seres. Entonces, si la filosofía se dedica a la estética, es porque considera que los seres humanos también somos capaces de tener noción de arte. De repente, alguna vez, ¿no? Yo alguna vez he visto en un reportaje de televisión, ¿no? A un elefante que con su trompa pintaba en un lienzo. Alguna vez he visto de repente un mono que se mancha las manos con pintura y empieza a apoyar esas pinturas en lo que es un lienzo. Pero no, ¿no? De manera, así como de repente, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que un perro puede conocer el camino de tu casa al mercado, pero eso no lo convierte con unos trazos o que algún, algún pájaro pueda cantar una melodía, un roro, por ejemplo. La estética también es algo que involucra únicamente al hombre, ¿ya? Entonces vamos a empezar con esa noción de por qué la estética es parte, ¿no? De la filosofía. Si bien es cierto, de repente, en una carrera como arte, de repente en algún tipo de disciplina, ¿no? Ligada al arte estará más desarrollada, pero la filosofía también se preocupa por la estética, ¿ya? Algo importante, bueno, para poder distinguir. Si en algún momento falla el audio, por favor me avisan por el chat o me interrumpen, por si acaso. Ya es que siempre nos hemos recurrido a lo que es la etimología para poder distinguir, ¿no? De alguna manera, un primer acercamiento a lo que vamos a estudiar. Y la palabra estética, metodología, que decíamos logos, teoría, episteme, ciencia, teoría de la ciencia. No es como la nociología, logos, teoría, nociología, gnosis, conocimiento, teoría del conocimiento. De repente, o axiología, ¿no? Axio, valor, logos, valor, teoría, teoría del valor, ¿no? La estética se parecería más a la ética, ¿no? Es decir, una palabra que tiene un significado en sí mismo. Y el significado de estética, que viene de la voz griega y latina, es dotado de percepción o sensibilidad. Entonces, miren, ¿no? Ya no hace de repente características como una propiedad general, ¿no? Cuando hablábamos del conocimiento, hablábamos de propiedades, ¿no? Alto, mejor dicho, color blanco, color verde, hablábamos de propiedades. Ay, creo que se quedó la neta. Porque vi que la otra falló, vemos que haya sido algo muy pasajero. Decíamos, ¿no? De que la palabra estética
proviene, ¿no?, de algo que está dotado de percepción o sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el arte provoca algo en nosotros. No solamente vamos a reconocer características o propiedades como colores, como tamaño, como peso, sino que va a producir algo en nosotros. Por eso también decíamos que habían valores estéticos, ¿no? Eran valores que uno consideraba a partir del hombre, ¿no? Esa fase del ser humano en la que puede calificar algunas obras de arte como bellas o como no bellas. Puede hablar de repente de lo que no le parece bello, ¿ya? Entonces, ya la definición filosófica sería de que es la disciplina filosófica que estudia el arte y sus características, su estética. También diríamos que la palabra estética la recoge para hacer estas justamente características del arte un señor que se llamó Alexander Gottlieb Baumgarten. Él fue el primero que sostiene, ¿no?, que es importante utilizar la estética, el nombre estética, para referirnos al arte. No quiere decir que Platón, Aristóteles, porque miren, este señor es de 1714, Platón, Aristóteles no hayan hablado de la estética, sino que no le hayan dado ese nombre. Está más vinculado al nombre de arte y no tanto al nombre de estética, ¿ya? Ahora, como ejercicio, podríamos ver que si en la pantalla aparece una pintura y una escultura, ya sabemos que nos vamos a referir principalmente a esas artes, ¿no? Y de forma un poco inicial, podríamos sacar algunas conclusiones, ¿no? De repente, al momento de ver La muerte de Sócrates, ¿no?, esta pintura de Jacques-Louis David. Para empezar, si a mí me dijeran que dibujara esto, yo no podría. Si nos damos cuenta, esta pintura tiene un alto nivel de realismo. Yo puedo ver de repente del personaje que está dando la espalda, la pantorrilla de esa persona, de ambas piernas, ¿no? De alguna manera puedo reconocer los 5 dedos en los pies. Puedo reconocer, en el caso de Sócrates, que es la figura central, su pecho, los pectorales, las marcas de lo que sería el torso, los ojos, o sea, realmente tiene una capacidad de precisión interesante, ¿no? Entonces, seguro que vamos a hablar ahora sobre eso, ¿no? Sobre la precisión que tienen las pinturas. Y si vemos la Piedad de Miguel Ángelo, vamos a ver también una alta dosis de precisión, ¿no? Porque si yo veo, por ejemplo, el brazo de Jesús, veo que sobresalen algunas partes con los músculos. Si yo veo la pierna de Jesús, logro apreciar el tobillo. Entonces, la preocupación, y si vemos incluso la mano, yo veo hasta los nudillos de la mano. Entonces, de repente, con el arte está muy vinculada la palabra precisión, y es lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿ya? Ya saben que en cualquier momento me pueden interrumpir. Si hay alguna pregunta que surja en algún momento, la hacen con toda confianza. Si no, en el momento que ustedes consideren prudente, pueden preguntar. Entonces, ¿no? Son datos estos un poquito para comprender que estudia la estética, pero principalmente tenemos que saber qué proponen los filósofos que podemos considerar arte, ¿ya? Y vamos a hacer un recorrido histórico. Y como siempre, vamos a irnos hasta la época antigua. Y una vez más, vuelve a aparecer Platón y Aristóteles. Por eso que se habla bastante, ¿no?, de lo que es Platón y Aristóteles para lo que sería la historia de la humanidad, ¿no?
porque los hemos visto en la ética, los hemos visto en la axiología, los hemos visto en la nociología, los hemos visto en la epistemología. Realmente su aporte, realmente sus reflexiones han marcado bastante en la humanidad. ¿Ya? Entonces, cuando a Platón le preguntan qué es el arte, Platón responde que el arte es imitación, mímesis en términos de esa época. ¿Y qué significa que el arte sea imitación? Lo que estábamos conversando, ¿no? Y obviamente hay que contextualizar, pues, ¿no? En esta época no existía la fotografía. Entonces, la única manera que alguien perdurara su imagen en la mente era a través del dibujo, era a través de la pintura. Habrán visto siglos después incluso que los reyes se mandaban, ¿no?, a pintar su cuadro. Y si tenemos alguna referencia de cómo son, es por ese cuadro. Tenemos una referencia, por ejemplo, muchos siglos después, porque en Platón estamos hablando del siglo V de Cristo, tenemos una referencia de cómo era San Martín, sobre cómo era Bolívar, es por las pinturas que tenemos de ellos. Entonces, entonces la pretensión del arte era imitar la realidad, porque yo no iba a poder de repente encontrar, si yo nunca había ido a palacio, al palacio, al reino en el que estaban estas personas, yo jamás hubiera podido saber cómo es el reino, que nunca he ido, pero a través de la pintura uno podía conocer eso. Si yo nunca he ido a la playa, ¿cómo voy a saber qué es la playa cuando me dicen vamos a la playa? Pero si yo veo una pintura en la playa, yo ya veo que hay una parte celeste, ¿no? Que es parte de agua, veo que hay una parte de arena. Entonces ya puedo de alguna manera, a pesar de no haber estado presente en ese hecho, acontecimiento o ante esa persona, puedo reconocer, ¿no?, la existencia, ¿no?, de ese hecho, objeto o persona. Entonces, los mejores artistas, ¿quiénes serían para Platón? Los que imitan mejor la realidad. Aquel que imita mejor la realidad son los mejores artistas. Pero hay algo más, ¿no? Ya hemos dicho también de que cuando hablamos de los filósofos, hablamos de sistemas filosóficos. Entonces, no podríamos prescindir de la principal propuesta que tiene nuestro amigo Platón en su filosofía. Y recordaremos que para Platón el mundo sensible es una copia del mundo de las ideas. Entonces, cuando viene un pintor y pinta un paisaje, está pintando el paisaje que aparece en el mundo sensible. Pero la belleza no está en el mundo sensible, está en el mundo de las ideas. Y ese paisaje solamente sería un reflejo del mundo de las ideas. Entonces, cuando un pintor pinta un paisaje, no está pintando lo bello, está pintando la copia de lo bello. ¿No ves que es la apariencia? Entonces llegamos a la conclusión que para Platón no se puede en sí. Y el arte es la copia
un mensaje, yo no estoy pudiendo captar la esencia de la belleza. Y recordemos que por el mundo sensible, al ser copia del mundo mundo ideal, lo que yo estoy pintando es la copia de la copia. Mejor dicho, el arte es la copia de la copia. Entonces Platón tiene principalmente esa propuesta, ¿ya? Cuando hablamos de Aristóteles, lo que es el arte es una actividad humana. El otro día estaba en un paseo por Marcahuasi, y en Marcahuasi algunas montañas, alguna de su orografía presenta lo que sería formas. Mira, ahí está la tortuga. Entonces no pueden ser consideradas arte. Para que sea arte, tiene que haber sido producida por el hombre, tiene que haber producido de manera consciente. Es decir, tiene que haber dicho, voy a pintar a Platón, y lo voy a empezar a pintar. Voy a hacer una estatua a Messi, y se pone a hacer la estatua a Messi. No es que de repente tira pintura y dice, esto es arte, sino que hay una conciencia de lo que él quiere hacer. Por eso dice que es una actividad. ¿Ya? Ahí ya van dos ideas de Aristóteles. Una tercera idea relacionada con Aristóteles es que para Aristóteles el arte es una técnica. Por eso, es entre un artista y un artesano. Para él, un artesano son lo mismo. Y lo que propone es, al decirnos que el arte es una técnica, que cualquiera de los presentes puede ser artista. A veces pensamos, ¿no? Que el artista tiene una sensibilidad especial. Para Aristóteles diría, no, no tiene ninguna sensibilidad especial. Por ejemplo, ¿no? Profesor, yo quisiera ser cantante. Si quieres ser cantante, lo único que tienes que conocer es la técnica de canto. Un cantante conoce el tema del diafragma, el tema de las cuerdas vocales, el tema de la respiración, ¿no? Y combinando la respiración con las cuerdas vocales, con el diafragma, es que logra sacar sonidos que son atractivos para las personas. No es nada del otro mundo. Profesor, yo no sé cantar. Cantarás una, dos, tres, cuatro, cinco, 100 veces, 1000 veces, y después que hayas dominado la técnica, te aseguro que vas a poder cantar, según Aristóteles, ¿no? O de repente, ¿no? Profesor, yo no sé pintar. Claro que puedes pintar, ¿no? Simplemente es cuestión de que tú aprendas la técnica de la pintura. De repente, alguno de ustedes alguna vez ha ido por la Alameda Chabuca Granda. Obviamente en otros lugares. Hago referencia a esta porque es lugar central. Y ahí a veces se ponen dos personas, ¿no? A pintar. Y veo que uno se parece más a mí. Para Platón, la obra sería mejor que la otra, porque se parece más. Pues. Si le digo, oye, voy con amigos, les enseño, ¿no? Mira, me han dibujado, acá están los dos dibujos que me han hecho. Este se parece más a ti. Y todos coinciden, esa obra es mejor, porque imita mejor la realidad. En el caso de Aristóteles, esa persona para llegar a dibujar también no lo hace porque tiene una especial sensibilidad, ¿no?
porque tiene un talento innato, técnica. O sea, Messi es un gran jugador. A veces si dice Messi, pero si ustedes ven cuando Messi jugaba los primeros partidos, Messi no pateaba tiros libres. No, era malísimo con los tiros libres. No los pateaba él porque era malo. Pero de repente se decidió a aprender y empezó a desarrollar la técnica. Patear una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, 100 veces, 1000 veces. Y ahí recién pudo desarrollar la técnica para patear tiros libres. Cualquiera puede ser futbolista, aunque no es un arte, ¿no? Es una cuestión de otro tipo. Pero para Aristóteles cualquiera puede hacerlo, pues por eso no toca guitarra. ¿Sí? Y va a ser guitarra, aprendas la técnica. ¿Ya? Entonces, eso también es para Aristóteles importante, ¿no? Cómo producir y crear piezas de arte va a depender justamente de la estética. ¿Alguna pregunta o algo que requieran complementar de Platón o Aristóteles? A ver, 30 No, segundos para que profe, puedan todo claro. fijar lo más importante, porque ya pasamos a lo que sería la filosofía. Perfecto, entonces, palabras claras, ustedes saben, las preguntas siempre vienen, así que siempre dejamos unos segunditos para que puedan ver la propuesta, ¿no? Que puedan darse. Ya. Bueno, nos damos un salto en Garrocha y nos vamos hasta la filosofía. Ya conocemos a Kant, hizo también varias veces. Kant también es un filósofo tótem, ¿no? Es un filósofo que realmente ha reflexionado bastante, ¿no? Sobre lo que sería el tema del trabajo. ¿Y qué nos dice Kant? A ver, y otra vez recalcamos algo, ¿no? Los filósofos, sobre todo estos filósofos tan importantes, tienen sistemas filosóficos. Es decir, que sus propuestas éticas tienen relación con sus propuestas sociológicas tienen relación con sus propuestas. Es decir, que no hay contradicción. Poco, que son los imperativos categóricos. Y había un imperativo categórico que Kant destacaba. ¿Se acuerdan que Kant decía, el hombre es un fin en sí mismo, nunca un medio? Y a partir de eso sacábamos conclusión, ¿no? Profesor, si yo estoy con un chico porque me invita a comer, Kant diría, eso es una acción mala, porque tú no estás con él por él mismo, sino estás porque él te invita a comer. El día que te tienes que invitar a comer, simplemente, yo tengo mi amigo porque me enseña matemáticas. Eso tampoco podríamos decir que es una acción correcta, porque significa que el día que ya no requiera que me enseñe matemáticas, él va a dejar de ser tu amigo. Entonces, de alguna manera, uno utiliza a las personas para algo. Lo mismo dice Kant del arte. Cuando a Kant le preguntan qué es el arte, lo primero que dice, el arte es un fin en sí mismo, nunca un medio. ¿Qué quiere decir? Que si yo, profesor, yo soy cantante, porque he visto que los cantantes son millonarios, perdiste. Para Kant, eso no es arte. Porque tú estarías siendo cantante para ser millonario. Profesor, quiero ser un literato. ¿Por qué? Porque he visto que los literatos tienen muchas enamoradas. Para Kant, eso no es arte. Porque tú estarías siendo artista para tener muchas enamoradas. Profesor, he visto que de repente los actores tienen mucho poder. Perdiste. El arte no puede hacerse esperando otra cosa. Oye, yo he hecho una canción y quiero venderla. Eso no es arte. El arte tiene una finalidad en sí misma.
es una satisfacción en sí misma. Si me pidieran que pusiera un ejemplo, de repente podría hacer algo similar a esto, ¿no? De repente saben, no creo que hayan ido porque son bastante jóvenes, pero de repente en una película han visto que muchas veces van a los karaokes personas que no saben cantar. Les salen gallos, no pueden de repente tener una vocación para poder cantar bien. Pero para Kant, esa persona que cante así mal sería más artista que un cantante profesional que quiere cobrar porque cante. Porque lo que estaría haciendo el cantante profesional es querer cantar para obtener dinero. En cambio, la otra persona canta sin esperar nada a cambio, ni siquiera un aplauso. Canta solamente porque él siente la necesidad de expresar lo que tiene dentro a través de la música. Pinta solamente porque él tiene la necesidad de expresar a través de la pintura lo que él tiene en el interior. De repente hace una escultura simplemente por el hecho de hacerla, no para esperar una recompensa, no para esperar un aplauso. Entonces el arte es algo muy puro, es algo desinteresado, es algo que uno quiere hacer porque simplemente quiere sacar de dentro de sí algo que tiene dentro. Eso sería algo importante para Kant. Entonces vemos una intersección, ¿no?, con lo que sería el tema de la ética, el imperativo categórico. Pero también recordemos algo que también vimos cuando hablábamos de la ética. Tal vez ustedes recordarán de que Kant creía en los universales. Cuando veíamos la ética decíamos, ¿no? Para Kant no puede ser de que en Argentina sea bueno el aborto y que en el Perú el aborto sea malo. No puede ser que esté bien prácticamente una mujer y que es bueno o es malo para todos. Entonces, lo bello tampoco podría caer en una subjetividad, sino que lo bello debe ser algo universal también. Pero hay un problema, ¿no? Profesor, a mí me gusta Bad Bunny. A mí no me gusta de repente. Entonces, habría una subjetividad con el gusto. Pero Kant considera que esa subjetividad con el gusto se debe superar y se puede y se debe volver objetiva. Y que estamos viendo es arte. Ahora, ¿cuál sería un poquito la explicación? Bueno, simplificando bastante, ¿no? Porque hemos hablado un poco de cómo simplificamos. Pensemos lo siguiente, ¿no? A ver, si yo toda la vida he tomado leche de vaca, un día me traen leche de almendras y mi expectativa va a ser sentir el sabor de la leche de vacas. Y al comienzo me va a parecer que la leche de almendras es fea, porque no se parece al sabor de la leche de vaca. Si yo toda la vida, desde chiquito, he escuchado reggaetón, yo voy a decir que es feo, porque yo voy a estar esperando reggaetón, donde prevalece principalmente la percusión, ¿no? Pero si yo, de alguna manera, me doy cuenta, ¿no? Y mi propio oído capta, ¿sí? Son 100 músicos tocando juntos. Son pero empiece mi oído a poder desarrollar esa capacidad de sensibilidad mayor. Voy a escuchar, oye, hay trompetas, oye, hay guitarras, oye, hay xilófonos,
hay saxofones, hay violines y toda esa mezcla de sonidos para un oído que de alguna manera es capaz de reconocer, no va a poder decir que no es bello, que no es arte, pero al comienzo no lo va a tener tan claro, que se vuelve objetiva en tantos todos coinciden por la racionalidad que posee. Entonces, ahí vemos cómo sería esta explicación de entender que a pesar de que de repente pueden haber gustos particulares o individuales, el concepto de lo bello es universal. ¿Ya? El arte es lo bello para Kant, es un placer sin interés, es una finalidad sin objetivo, es una universalidad sin concepto, es una regularidad sin ley, es un sentimiento del sujeto. ¿Alguna pregunta sobre Kant? 30 segundos para que puedan tomar lo más importante de Kant. Ya. Ahora pasamos a lo que sería la época contemporánea. ¿Qué tenemos en la época contemporánea? En la época contemporánea tenemos lo que sería relacionado con lo siguiente. Vamos a ver. Hegel. A Hegel ya lo conocemos también. ¿Se acuerdan que hablábamos del Estado, que hablábamos de cómo la razón se va evolucionando hasta encontrar la idea absoluta, pero la idea absoluta también se presenta en lo que es la razón de cada individuo? ¿Qué vamos a tomar de Hegel? Primero, ¿no? El arte es la expresión sensible de la idea. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pinto arte, por ejemplo, la pintura, yo no estoy pintando la realidad, sino estoy pintando la idea. La expresión sensible quiere decir que lo que yo elabore, una pintura, una poesía, una escultura, está más relacionada con la idea que con la realidad misma. ¿Por qué dice eso Hegel? Para Hegel, la naturaleza es imperfecta, pero cuando yo hago arte, puedo quitar las imperfecciones de la naturaleza. Un ejemplo particular. Yo tengo una cicatriz en la nariz. Viene un pintor y lo más seguro es que cuando me pinte yo le diga, por favor, no ponga la cicatriz que tengo en la nariz. ¿Por qué? Porque la cicatriz no debería estar ahí. La cicatriz es una imperfección. Entonces, él al pintarme, me va a pintar sin cicatriz. Cuando me vean a mí me dicen, oye, eres tú, pero no tienes cicatriz. Porque es perfecto el arte. Para Hegel, ¿no? Por eso no es como de repente para Platón, sí debería pintarme con la cicatriz, ¿no? Porque quiere que sea igualito. Pero para Hegel es, oye, píntalo como debería ser, ¿no? No le pongas ojeras. Las ojeras no deberían estar ahí. Las ojeras son parte de la imperfección que genera el no dormir. En el paisaje hay una parte que está el pasto amarillo porque le ha caído mucho sol. No lo pintes amarillo, píntalo verde. Porque el pasto amarillo es una imperfección, el pasto debe ser verde. En la playa hay basura en la orilla. No pintes la basura. La basura es imperfección. Pinta la playa como si estuviera limpia. Hegel considera que el arte es superior a la realidad. Es superior a la naturaleza. ¿Ya? Nietzsche. A Nietzsche también lo conocemos, ¿no? Nos recordaremos de él de repente muchas cosas, ¿no? Entre ellas, Nietzsche era un vitalista, ¿no? Y como vitalista, de alguna manera lo que propone, lo que de alguna manera, la razón la relaciona con Apolo, ¿no? Con Apolo. Pero Nietzsche hace referencia a Dionisio.
y Dionisio más bien es lo que tenemos de irracional. Entonces, al momento de ser irracional, vamos a tener en consideración lo siguiente. Nietzsche va en contra de Platón, de Aristóteles, quienes dicen que hay que prepararse para pintar, quienes dicen que hay que prepararse para escribir un poema, una novela. Nietzsche considera que lo que uno se prepara no puede ser considerado artístico, sino que el arte está más bien en, en el momento en que el artista libera su lado irracional. Por ejemplo, ¿no? Yo en este momento podría escribir sobre lo que me significaría a mí que mi enamorada me deje. Yo pondría, ¿no? Me dolería mucho, voy a estar muy triste, pero si yo comparo eso que escribo hoy diciendo lo que me dolería que mi enamorada me deje con lo que escriba el día que me deje, realmente lo que escriba el día que me deje va a ser mucho más intenso, porque no voy a escribir desde la razón, no voy a escribir de lo que pienso que voy a sentir, sino que voy a escribir desde la sensación que me produce su vacío. Entonces Nietzsche dice que ese momento en el que uno rompe con lo racional, rompe con lo verdaderamente. Por eso Nietzsche era de repente un promotor de que el arte se desarrolle bajo los efectos de estupefacientes, drogas. Cuando uno ingiere drogas o alcohol, la razón situacional cobra vida. Entonces, las drogas y el alcohol generarían que haya un mayor contacto con lo irracional. Y eso para Nietzsche es más artístico que el señor que desciende de la biblioteca a ponerse a escribir una novela. Por ejemplo, tendríamos a los poetas malditos, ¿no? De repente en literatura, por interés propio, he escuchado de Baudelaire, de Mallarmé, de Rimbaud, ¿no? Poetas franceses que paraban todo el día borrachos y drogados y escribieron sus poemas bajo la presencia del alcohol, ¿no? O de repente los poetas del grupo Colonia que se iban al bar Queirol o al bar Paleco con en las esta suerte de la razón opacada, de la razón como ya un elemento, al no ser el caso, sino a lo irracional. Y lo último de Nietzsche es que Nietzsche nos dice que el arte nos permite superar el nihilismo. El nihilismo es una palabra que ya conocemos, ¿no? La vimos cuando hablamos de Nietzsche al comienzo de veíamos los autores. Y decíamos que para Nietzsche la sociedad afronta lo que sería el nihilismo, que es que el ser humano ya no tiene en qué creer. El ser humano es un ser vacío, ¿no? Es un ser que simplemente está viviendo. Entonces, para Nietzsche, el arte le daría al hombre una razón que le permita ser mejor. Porque para Nietzsche el arte va a llamar a lo que sería la instauración de valores vitales. Y para Nietzsche el la principal arte es la música, ¿no? Porque la música energías que te activan gimnasio o radio, de repente rock, ¿no?
de repente un té, ¿no? Es un ser moverte. Eso, ¿no? El tema de que el arte de alguna manera te motiva a hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre Hegel o Nietzsche? 30 segundos para tomar una idea importante y pasamos a los siguientes autores. Nos encontramos con Arthur Schopenhauer. De repente alguno ha escuchado de él, de repente alguno no. No es de los más conocidos, pero sí es un filósofo bastante importante. Tenía mucha relación con Nietzsche. Nietzsche compartía muchas de las premisas que tenía Schopenhauer. Y lo primero que dicho Schopenhauer es que el arte es una forma de conocimiento privilegiado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en principio, sabes disfrutar del arte. Tú puedes ser tener mucho conocimiento de las matemáticas, tener mucho conocimiento de la historia, tener mucho conocimiento de la filosofía, pero conocer de arte es un privilegio mayor. El arte es una forma de conocimiento privilegiada, nos dice. No cualquiera puede tener acceso al arte. Y remata, ¿no? Es la contemplación desinteresada, se parece a Kant. Es la contemplación desinteresada de las ideas comprendidas. O sea que cuando uno hace arte, disfruta del arte, no tiene interés en conseguir algo específico del arte. Es curioso, ¿no? Bueno, de repente en algún momento, bueno, estamos hablando de la música, ¿no? En este caso, ¿no? Porque también para Schopenhauer la música es muy importante, ¿no? Pero miren, ¿no? Cómo es que de repente una película la vemos una vez y ya, ¿no? De repente dos veces. Pero una canción la queremos escuchar 10 veces, 15 veces, 20 veces, la misma canción. Entonces, Schopenhauer nos diría que de alguna manera, ¿por qué escuchamos la misma canción si hasta ya no sabemos la letra? Es porque es desinteresado. La escuchamos simplemente porque la queremos escuchar. Pues. Y el arte que hace nos libera del sufrimiento. Schopenhauer tiene una visión de la vida bastante trágica, ¿no? Para Schopenhauer, los seres humanos vivimos al mundo a sufrir. ¿Por qué? Porque siempre estamos esclavizados de la voluntad. En cambio, Schopenhauer dice que cuando el hombre disfruta del arte, es un momento en el que su voluntad ya no lo esclaviza, sino que lo hace fuerte. Podríamos decirlo de esta manera, ¿no? O sea, curioso, ¿no? Profesor, salió el iPhone 15, ya me lo compré, estoy contento. Pero al día siguiente está el iPhone 16, profesor, ahora quiero el 16. Estoy inconforme. O sea, siempre estoy buscando algo. Profesor, ya acabé el colegio. Hoy ahora empieza la universidad. Ah, otra vez. Profesor, aprendí a sumar. Ahora falta multiplicar. Siempre estamos insatisfechos, siempre estamos en una insatisfacción total. Pero cuando escuchamos arte, percibimos arte, esa insatisfacción de alguna manera se opaca y estamos tranquilos. ¿Ya? Clasifica las artes de manera ascendente, diciendo que la música sería el arte más importante, ¿no? La que tiene la mayor, ¿no? Como decía aquí, vemos lo que pasa. A la siguiente autor. Ya. Pasamos entonces a los siguientes. Ya nos queda uno más. Nos queda,
bueno, estos autores que hemos visto es la filosofía del siglo XIX, y ahora vamos a ver un poquito a un autor del siglo XX. El autor del siglo XX que vamos a ver es Adorno, ¿ya? Ahora, no recuerdo muy bien, creo que es la primera vez que vemos a Adorno, y vamos a contar un poquito de él para tener algunos vasos comunicantes con lo que ya hemos visto. Primero de decir que Adorno es un filósofo que pertenece a lo que se conoce como la escuela de Frankfurt, la escuela alemana. Es una escuela de Frankfurt. Gran parte de los postulados que tiene Adorno tienen una visión que llama Marx. Y algo recordamos de Marx, ¿no? Que también le hemos visto a Marx las primeras semanas. Por ejemplo, podríamos decir que Marx defiende a un sector social, ¿no? Defiende al proletario, defiende al trabajador, defiende al obrero. ¿De quién lo defiende? Lo defiende de lo que sería el tema de las burgueses, los capitalistas, los dueños de las fábricas, por conceptos como la plusvalía que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, Adorno primero lo que hace es decir, ¿no? Es necesario implantar un arte nuevo. Obviamente, el arte nuevo se contrastaría de manera radical, según Adorno, de lo que es el arte viejo, de lo que es el arte anterior. ¿Y cuál es la característica del arte nuevo que no tenía el arte viejo, el arte anterior? Es que para Adorno, para que algo sea artístico, tiene que ser emancipador y crítico. Solamente el arte que promueve la libertad y la verdad es un arte digno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponernos a pensar, ¿no? A ver, si de repente yo encuentro un cuadro de una mujer bonita, para Adorno eso no sería arte, porque la persona que haya pintado a esa mujer bonita no tiene ningún interés con emancipar o criticar. Y el arte no debe servir para ensalzar la belleza de una mujer. El arte debe servir para denunciar. ¿Qué denuncia el arte? Las injusticias. Entonces, yo si soy pintor, debería pintar, para la redundancia, cómo de repente los niños de la calle están expuestos a peligros porque la sociedad no los cuida. Debería contar de repente cómo los campesinos son explotados en la sierra por los gamonales. Debería contar de repente cómo los niños de la calle viven, porque voy a denunciar eso. Debería contar cómo sería el mundo si es que hubiera justicia. Debe ser emancipador, debe ser crítico, debe denunciar las cosas malas que hay en la sociedad. Un arte que de alguna manera busque la belleza, en el sentido de belleza de algo estéticamente agradable, no es arte. Por ejemplo, ¿no? De repente, no sé, últimamente hay muy pocas realmente películas de denuncia, pero antes habían, por ejemplo, películas como Juliana, como Gregorio, que denunciaban la explotación que sufrían los niños de la calle. Para Adorno, una película que exponga eso es arte. Para Adorno, una película que exponga cómo de repente las fábricas están dañando las aguas, están contaminando, cómo de repente los políticos están robando, sería arte. Una película como Asumare que quiere entretener, no sería arte. Sería parte de lo antiguo. Una producción para entretener, para hacernos reír. Las comedias en general no serían, ¿no? Arte. Los documentales, de alguna manera, que buscan exponer un problema, serían más artísticos que las comedias, por ejemplo. El arte no es para entretener, el arte no es para divertir,
El arte es para denunciar, para criticar, para emancipar, para liberar, para comprometerse con la verdad. Y ahí la segunda parte de Adorno nos dice que el arte no se puede definir desde sus orígenes. Según su definición es variante, según el cambio de la... ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de repente, ¿no? Si hablamos de repente de la actualidad, el arte en la actualidad representará las fábricas, porque las fábricas es donde se comete la explotación. Pero en la época del virreinato, el arte no hubiera expresado fábricas, porque no habían fábricas, que existían minas. Entonces se representa a partir de las minas lo que sería el tema de la explotación. O sea, el arte está vinculado a lo que ocurre en la sociedad, no está vinculado a el vacío. Si yo soy ayacuchano, difícilmente en mi obra de arte aparezca el mar, porque el mar y Ayacucho no tienen conexión. Pero si yo soy piurano, yo voy a de repente pintar las dificultades que expresan los pescadores, pero no voy a pintar lo que sostienen de repente los que crían llamas, porque en la costa no hay llamas, sí, en la sierra. Entonces, está relacionada con el contexto. El arte está relacionado con el contexto. ¿Alguna pregunta sobre Adorno? Entonces damos unos segundos para poder tomar lo más importante. Ya, con Adorno concluimos lo que sería de una manera abierta diferentes filósofos que han propuesto qué es el arte para ellos. Ahora pasaríamos a conocer un poquito acerca de qué propone tres filósofos para conocer un poco mejor la valoración estética y los juicios estéticos. Cuando hablamos de la valoración estética y los juicios estéticos, tendríamos que ver cómo vamos a analizar el contenido de las obras de arte para poder decir si son bellas o no son bellas. ¿Ya? Eso sería a la hora de poder plantear qué vamos a hacer por artística relacionada con lo bello y con lo no bello. Son tres lo que vamos a ver. Vamos a ver a Hume, vamos a ver a Benjamin y vamos a ver a Kant. A Kant ya lo conocemos un poquito, pero de repente a Hume lo hemos conocido, pero en la parte de nociología. Ahora vamos a ver el tema de lo que conocemos como la propuesta de Hume en la parte estética. ¿Ya? ¿Qué nos dice en la parte estética? Vamos así. A ver, primero, a ver, para Hume, pocas personas están calificadas para juzgar una obra de arte. ¿Por qué? Porque una obra de arte debe ser calificada por desconocedores del arte. Por ejemplo, si yo no sé tocar guitarra, guitarra de la nota re a la nota la,
realmente sabes realmente manejar adecuadamente la guitarra. ¿Cómo yo voy a decir si esa guitarrista es yo para hablar de guitarra tengo que saber tocar guitarra? ¿Cómo yo voy a saber si la poesía es buena o es mala si yo no hago poesía? Tendríamos de repente a favor de Hume la forma como se entregan los premios Oscar. Ustedes saben que en febrero o marzo de cada año se entregan los premios Oscar. ¿Y quiénes votan para decir quiénes son los mejores películas? No votamos tú y yo, porque tú y yo no sabemos nada de cine. ¿Quiénes votan? Votan los directores de cine, votan los críticos de cine. Entonces, los directores de cine, los críticos de cine, son, ¿es arte o no es arte? Si esta película es una obra de arte o no es una obra de arte. ¿Quién en el premio Nobel? Tendrían que votar los literatos, los críticos literarios. No tú, no yo, porque si yo no he escrito una novela, es más, de repente nunca he leído una novela completa, ¿cómo voy a atreverme a decir si esta novela es buena o es mala? Entonces, para Hume es algo de especialidad. A mí me puede gustar o no gustar algo, pero para calificarla como arte va a depender más bien ya de lo que sería el tema de las del conocimiento del arte. Benjamin es un utilitarista, así como lo era Stuart Mill. Y cuando a Benjamin le preguntan el tema de lo que sería relacionarnos con lo que sería el tema del juicio estético, Benjamin lo que dice es que debemos, el arte no es algo contemplativo, sino que el arte es algo que tiene que tener un valor de uso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el mejor arte es el que mayor uso se le puede dar. Y de repente el mayor uso se le puede dar a partir de los fines de la valoración económica. Entonces, la pintura, mejor pintura, tiene la pintura más cara. Si ustedes ponen en internet o le preguntan al chat GTP cuál es la pintura más cara, les va a responder que la pintura más cara es la Mona Lisa. Entonces, para Benjamin no habría duda. A mí me gusta más este dibujo, pero por ese dibujo van a darte un sol, ¿no? Entonces, tiene que ver más con lo que se puede obtener de esa pintura. Los críticos, siguiendo David Hume, en algún momento señalaron una película peruana como nominada al Oscar. Es decir, vieron todas las películas en la categoría película extranjera, ¿no? Vieron todas las películas y dijeron, oye, esta película peruana puede estar, está convocada para hacer el Oscar. La valoraron bien. Esa película se llamó La teta asustada, por ejemplo. Han habido otras, pero quiero poner esta como ejemplo. Entonces, para Hume diría, oye, la película peruana La teta asustada es la mejor. ¿Por qué? Porque los críticos lo han dicho. Pero Benjamin diría, oye, pero la película La teta asustada, nadie la ha visto en el Perú. No causa interés. ¿Cuál sería entonces? Sería entonces la que tiene que ver con lo que sería el tema de las relaciones que se dan con lo que es el tema de las, ¿cómo se llama? Se me fue, de Asumare. Entonces, la película Asumare tendría un mayor valor
porque más gente está dispuesta a pagar 30 soles por ir al cine a verla a ella que por ver una obra de Claudia Llosa, quien es la directora de La Teta Asustada. ¿Ya? Ahí van dos propuestas. ¿Alguna pregunta de Hume o de Benjamin? Pasamos al siguiente. Kant. 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 ¿Quién no? Kant. Ya lo pone que es la valoración que se le adjudique a una obra de arte debe pretender la validez universal de la satisfacción. ¿Qué quiere decir? Sabríamos que todos, pues, ¿no? Que todas las personas que contemplen esa obra de arte deben estar satisfechas al decir que esa es una obra de arte. ¿Ya? Eso es lo primero. El juicio estético que se le adjudique a una obra de arte debe pretender la validez universal de la satisfacción. Pero acá viene el problema, ¿no? Pero esta universalidad sigue teniendo un componente subjetivo. Es decir, que también de todas maneras cada persona va a valorar el arte desde su perspectiva. Lo que podemos llamar a algo bello, pues parte de los sentimientos de un sujeto, no regido por conceptos. Es espontáneo, libre, contemplativo y no tiene interés de influir en el objeto. Es decir, que este sujeto que se acerca a la obra de arte lo va a hacer no necesariamente conociendo sobre el arte, pero a medida que de alguna manera se va a acercar más al arte, va a alcanzarse esa universalidad que pretende Kant, ya que va a poder, como decíamos un rato, entender mejor de qué se trata todo esto del arte. Si a mí en este momento me dicen, oye, hay que leer la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, lo más seguro es que yo lo haga con desagrado, porque voy a decir, wow, una novela de la época de Cervantes, hace más de 1000 años, una novela que hable sobre caballeros, sobre molinos. No, pues, pero si yo de alguna manera tengo una mayor cercanía porque he leído otras novelas, cuando yo lea El ingenioso Hidalgo, voy a decir, oye, qué tal majestuosidad de Cervantes para poder describir de tal manera este paisaje, ¿no? Pero si yo solamente he leído en mi vida periódico, el Trome, lo más seguro es que yo no pueda entender, ¿no? De alguna manera, el tema de Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? Ese sería Kant. Y esto ya es lo último. Luego pasamos a las preguntas a ver si las hubiera. A ver, bueno, se habla mucho de las expresiones artísticas culturales y generalmente se vinculan, se señalan, mejor dicho, que son 7. La pintura no es nueva, ¿no? La pintura está desde las pinturas rupestres, ¿no? De tal manera que la pintura está siempre presente en lo que es el arte. ¿Pero qué es la pintura? La pintura es un arte que representa en una superficie plana. Puede ser una pared, puede ser las paredes de una cueva como Altamira, puede ser las paredes de la calle. ¿Qué va a representar? Un objeto real o imaginario, pero lo va a representar con el dibujo y el color. Es decir, con las líneas. Cuando yo dibujo una cara, cuando yo dibujo un paisaje, yo al final y al cabo dibujo líneas, ¿no? Las líneas que marcan mi cara. Pero también voy a hacer uso del color. Entonces, esa es la pintura, ¿no? La escultura ya aumenta lo que sería el tema del modelado, del tallado, del esculpido de volumen. Es decir, una estatua ya no solamente va a mostrar
de manera plana la nariz, sino que va a obligarte a que tú representes la nariz en su volumen, en su profundidad. La literatura nos hace mención a el contenido de lo que sería la palabra, ¿no? Y cuando hablamos de la palabra, podemos remitirnos a Aristóteles, quien nos dijo que los géneros literarios eran tres, ¿no? La épica o narrativa, la lírica o poesía y la dramática o teatro. Tercera expresión artística. La cuarta sería la arquitectura. La arquitectura tiene que ver con lo que decimos que es el tema de lo que son los edificios, de lo que es la construcción de edificios. Por ejemplo, si ustedes han ido a las iglesias, sobre todo las antiguas, ¿no? Las primeras, las iglesias, porque además son capillas, tendríamos que decir, entre otras cosas, de que muchas veces estas capillas tienen en la parte superior forma de una forma ovalada, ¿no? Y eso le da mayor grandeza a la iglesia, ¿no? No es como un techo de casa que está a 1 metro para arriba o menos, sino que está bien alto y que está en una forma de cúpula, ¿no? O Machu Picchu, ¿no? Uno valora Machu Picchu por el tamaño de sus paredes, por lo imponente que es su construcción, ¿no? De piedra, ¿no? Ahí está la arquitectura presente. La música tiene que ver con los sonidos y silencios, están organizados en lo que sería el pentagrama, en lo que serían las notas musicales, de tal manera que la música va dirigida principalmente al oído, ¿no? La música no la puedo ver, la música no la puedo tocar, la música no la puedo oler, la música no la puedo saber, ¿no? De lo que es el sabor. La música va dirigida al oído. El teatro, que es un arte escénico que combina diversos elementos, tiene que ver la gestualidad de los actores, el discurso, la música, los sonidos, la escenografía. También es una expresión artística cultural. Y la última, el cine, ¿no? El cine que es llamado el séptimo arte por algo, ¿no? Que es el último que se incorpora a lo que serían las bellas artes. Antes eran 6 nada más, ¿no? El cine le llaman el séptimo arte, ¿no? Y el cine, lo novedoso que trae es que involucra la tecnología, ¿no? Y si ustedes han visto alguna vez el cine clásico al menos, en el cine clásico lo que hay es como un carrete, ¿no? Es como un carrete donde hay una serie de elementos, como, no son como se dice, no hay movimiento, sino que son un montón de fotos tomadas y proyectadas a una velocidad tal que yo que estoy viendo la película percibo un movimiento, pero no hay movimiento, sino que es una cantidad de fotos que permite ver cuando yo estoy levantando la mano, solamente al momento de levantar la mano habrán por lo menos 24 fotos tomadas, de tal manera que el ojo humano, al pasarlas tan rápido, las identifica como un movimiento, pero no es que haya movimiento, ¿no? Por eso dice, ¿no? Que reproduce fotogramas de forma rápida y sucesiva, creando la llamada ilusión de movimiento, es decir, la percepción visual de imágenes que se mueven, pero no hay movimiento, ¿no? Sino que es simplemente el hecho de la figuración que se tiene, ¿no? De fotos tomadas, muchas de ellas, difundidas de una manera bastante rápida, que generaría lo que sería la ilusión del movimiento. Y eso es lo importante de hoy sobre estética. Surja para poder aclarar de algunos de los puntos que hemos revisado. Bueno, un espacio, bueno, vamos a ser un poquito más corto, la otra vez nos recomendaban de repente ver un poquito más las preguntas, al menos dedicarnos 10 minutitos a la resolución de los ejercicios y luego pasaríamos a ver el tema de las preguntas. Voy a poner la presentación de las preguntas para que
en un ratito podamos irlas tocando, ¿no? Si hubiera alguna pregunta que surge de lo que han leído ustedes de la separata o algo que pueda haber quedado claro, ya la vemos en un ratito. Empezaríamos por los propuestos, ya. Ya, ahí vamos a empezar en un ratito, unos 10 minutitos para poder tratar de hacerlo de manera autónoma y luego lo hacemos de manera conjunta.
Ya empezaremos un poquito a analizar las preguntas. Ya las tenemos aquí al frente, así que tal vez no sea tan necesario leerlas, sino de repente ir encontrando, ¿no? Algunos elementos que nos vayan marcando un poco la respuesta, ¿no? En la primera pregunta, si bien es cierto, no se dirige específicamente al arte, vemos, ¿no? Que está presente la idea de lo universal y está presente la idea de lo individual, ¿no? Dice, ¿no? Emoción compartida, ¿no? De manera general, pero también, ¿no? Que él, ese Juan, también participó de esa experiencia. Entonces, quien nos habla un poco de lo que es esta forma de que de la universalidad y la subjetividad es Kant, ¿no? Sería Kant quien de alguna manera hace referencia a lo que conocemos como la universalidad subjetiva. ¿Ya? Bueno, en el caso de Hume, no habla nada de las emociones, recordarán. Benjamin, más que todo, habla de la utilidad, del valor de cambio. Platón sí habla de imitación, pero no tiene nada que ver con la propuesta de la pregunta número uno. Y la idea de que la belleza absoluta tampoco tendría una relación con lo que hemos visto, ¿no? Sería Kant, porque lo estético tiene que ver con la universalidad y la subjetividad, ¿no? Cuando vemos en el caso de la pregunta 2 y nos hablan de que Mozart de alguna manera tenía a los 5 años, ¿no? A componer melodías. Él decía que se imaginaba primero la melodía, luego la plasmaba en el piano y luego hacía la partitura. Entonces, y aquí dice, ¿no? Este proceso sería la expresión máxima de voluntad, la expresión máxima. Y justamente nos pregunta, ¿no? Para quien la música es la expresión máxima de la voluntad, ¿no? Aquí de alguna manera estaría ya marcado, ¿no? Porque que dice, ¿no? El resultado de todo ese proceso sería la expresión máxima de la voluntad. ¿Y qué es lo que Disculpe una pregunta, ¿por qué la pregunta uno es la... ¿Por qué es la que tiene más que ver con el tema de la universalidad cuando dice que toda la hinchada, Y no todos, la de... Porque ahí habla más de masas, habla más de la pero hinchada Benjamin, peruana. pero Benjamin Es, no habla de la cultura de masas. Benjamin es un utilitarista, habla del valor de cambio, el valor de uso. Benjamin no habla del fenómeno de masas. O sea, la alternativa en sí, al margen de si tiene relación con la pregunta, la alternativa tiene una inconsistencia, porque Benjamin no habla de las masas. Es como si yo dijera que Platón propone los juicios hipotéticos. De Platón no son los juicios hipotéticos, ¿no? Los juicios hipotéticos son de Kant. Entonces Benjamin no habla de las masas. Esta alternativa de por sí no tiene ninguna relación porque no tiene nada que ver las masas con Benjamin. Benjamin es un utilitarista, ¿no? ¿Ya? Quedaría descartada por eso el tema de Benjamin, ¿no? ya, pero Listo. En este caso decíamos, ¿no? Que ya de alguna manera desde que ya vemos que nos habla de la voluntad, ya habíamos dicho de que justamente la preocupación principal, ¿no? De nuestro amigo Schopenhauer tenía que ver con la voluntad. Y habíamos dicho también que Schopenhauer lo que hacía era hacer una clasificación, ¿no? De las artes. Y en lo que leíamos nos decía que el arte superior era el arte de la música, ¿no? Entonces, por eso en este caso la pregunta 2 sería el tema de la alternativa C, ¿no? Que tiene que ver con la música y tiene que ver con lo que sería el tema de la propuesta de Schopenhauer. Ya. Es conocido, acá nos habla de un pintor peruano, Víctor Humareda, que tenía una vida desordenada y bohemia. Ya con lo que hablamos de la vida desordenada y bohemia, ya sabemos a quién nos referimos, a Nietzsche. Pero en este caso, Nietzsche está expuesto en la pregunta, ¿no? Entonces,
la alternativa tendrá que ver con alguna característica, ¿no? Del pensamiento de Nietzsche. Y bueno, lo imitativo de la tendría más que ver con Platón, ¿no? La técnica tendría que ver más con Aristóteles, ¿no? La expresión sensible de la idea no tiene que ver con Nietzsche, ¿no? Lo de Nietzsche, recuerdan ustedes que nos hablaba de lo dionisiaco, ¿no? En este caso sería la alternativa D, ¿no? Lo dionisiaco en el proceso creativo, ¿ya? La alternativa D. 4. Nos habla de Miguel Ángel, ¿no? Y nos habla de la escultura. Esculpió el David, ¿no? Y nos habla de que para poder hacer eso debió haber conocido las proporciones del cuerpo. Y también Mirón, cuando de alguna manera esculpe el discóbolo, también tenía que haber conocido de las proporciones del cuerpo. Y si hablamos de que uno debe conocer las proporciones, eso tiene que ver con Aristóteles, ¿no? Que nos decía que el arte tiene que ver con la técnica, ¿no? Y Aristóteles justamente nos dice que se debe poseer técnica para crear arte. ¿Ya? El tema de emular expertos, el tema de las ideas de las creaciones serían secundarias, ¿no? Lo de Dionisio quería descartado de por sí, ¿no? Lo importante que para Aristóteles es de que uno tiene que conocer la técnica, ¿no? Si uno conoce la técnica de la pintura, va a pintar bien. Si uno conoce la técnica de la escultura, va a hacer buenas esculturas. Si uno conoce la técnica del canto, va a cantar bien. Sería la alternativa B, se debe poseer la técnica para crear. Tenemos ahora la pregunta número 5, que nos dice, ¿no? Nos habla sobre Catalina. Afirma que la obra pictórica Impresión del Sol Naciente de Claude Monet es bella y superior, ya hemos dicho, ¿no? ¿Quién nos habla que la belleza, que el arte es superior a la realidad? ¿Quién nos habla que la naturaleza es imperfecta y que el arte es perfecto? Hegel, ¿no? Acá justamente en la segunda parte de la pregunta nos hacen referencia a Hegel, ¿no? Él es el quien dice eso, ¿no? El arte de alguna manera es superior a la belleza de la realidad. Y aquí nos encontramos entonces con qué es lo que estaría planteando Hegel, ¿no? Y es justamente que la belleza artística es superior a la belleza natural. En la belleza artística no aparecen las imperfecciones, ¿no? En la belleza artística no aparecen esa serie de elementos que mostrarían de alguna manera algún tipo de imperfección, ¿no? Sería la alternativa E. La pregunta 6. Acá también nos volvemos a encontrar un poquito con la idea de universalidad, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que se presenta en este caso la idea de universalidad, ¿no? Dice, ¿no? Roger piensa que no existe un concepto universal. Recuerdan que en la segunda parte de un autor veíamos el tema de que va a depender de cada cultura, de cada situación, ¿no? Pues este va comprendido de diferentes modos sobre la base de diferentes contextos. La palabra contexto ya lo hemos acordado, ¿no? Recuerdan que decíamos de que por tal motivo no es correcto buscar en las primeras obras de arte de la historia algo así como la esencia o verdad acerca de lo bello. Entonces, ¿quién nos hablaba bastante del contexto para a la hora de poder plantearnos lo que sería las diferentes obras de arte? Sería Adorno, ¿no? Adorno, cuando veíamos Adorno decíamos aparte, ¿no? De que debe ser crítica liberadora, nos decía de que deberíamos tener en cuenta que el arte se acomoda a los contextos. En este caso hace una crítica de repente a pensar de que las primeras obras de arte deben marcar lo que son las obras de arte actuales, cuando los problemas de las obras de arte o los intereses del hombre de las obras de arte de inicio son diferentes a los problemas o los intereses del hombre actual. ¿No? Sería Adorno y su teoría estética. Y la última preguntita.
sobre Leonardo. Leonardo, estudiante de Bellas Artes, pintó un puente bajo un cielo estrellado para un concurso. Y más aún porque ganó el concurso. Sus amigos también creen que su obra es realmente bella. Nos hablan de la postura platónica, pues, ¿no? Nos hablan de la postura platónica. Ya sabemos que Platón nos habla de limitación, ¿no? Entonces, lo que uno tendría que saber es que las pinturas, según Platón, jamás van a llegar al ideal de belleza. Recuerden que el ideal de belleza es parte del mundo de las ideas. Y él, al pintar el puente bajo el cielo estrellado, está pintando la copia, la apariencia, no está pintando la belleza en sí. Entonces solamente puede alcanzar la copia, ¿ya? Acá en la A quería descartar, ¿no? Porque dice que captan realmente lo bello. Sería lo contrario, ¿no? Las copias no captan lo bello, no captan la esencia, ¿no? Entonces quedaría de alguna manera excluida la alternativa A, ¿no? Que podría ser una que se asemeje. Pero más que todo por el juego de palabras. Y para concluir, nos vamos a la lecturita. Es una lectura sobre Schopenhauer, ¿no? Que nos va a hablar sobre la música. Esta estrecha relación entre la música y la verdadera esencia de las cosas explica el hecho de que si en una escena cualquiera, en algún acontecimiento, en alguna circunstancia, oímos elevarse los sonidos de una música apropiada, esta parece revelarnos la significación más oculta del suceso y darnos el comentario más exacto y claro de él. Pues como hemos dicho, la música se distingue de las demás artes en que no es una reproducción del fenómeno, o mejor dicho, la objetivación adecuada de la voluntad, sino que da el elemento metafísico del mundo físico, la cosa en sí de cada fenómeno. Se podría por consiguiente llamar al mundo una encarnación de la música, como se llama, como se le llama una encarnación de la voluntad. Y así se comprende cómo la música da inmediatamente a todo cuadro y a toda escena de la vida o del mundo real una significación más elevada. Esto con tanta mayor seguridad cuando mayor sea la analogía entre el sentido del fenómeno y la melodía. Ya cuando hablamos de este poder de la música, ya de alguna manera sabemos que Schopenhauer, ¿no? Es quien nos habla justamente del poder de la música. Ahora, en la lectura, no, nos dice de manera textual, ¿no? Que no nos ayuda a comprender el mundo, ¿no? Nos dice aquí que no nos ayuda a comprender el mundo, ¿no? El arte que provoca desvaríos en el organismo, no está haciendo referencia a que uno experimenta algún tipo de trance, ¿no? Con la música, ¿no? Aquello en lo que nos hace comprender los fenómenos, tampoco, ¿no? Un arte elevado, pero que no tiene mucho significado, más bien sí tiene significado. Lo que más se acercaría es que es el arte que representa a todo fenómeno del mundo. Habla de la representación, habla de la significación, ¿no? Entonces, tendríamos que en este caso la alternativa sería la alternativa ¿no? La música es un arte que a todo fenómeno proporciona una significación muy elevada, ¿no? En consecuencia, podemos decir que la música representa, así, si sentimos suspenso, podemos representarlo con una música que provoque suspenso. Si sentimos alegría, podemos representarlo con una música que provoque alegría, ¿no? Ustedes de repente han visto películas como La Profecía, la película de terror, ¿no? De alguna manera te transportan el terror con la música, ¿no? Con la música de Tiburón, ¿no? También nos transporta de alguna manera a lo que sería el tema de la experiencia que se tiene en este tipo de situaciones. Te vamos a poner el resumen. ¿Acaso Profesor, una alguno pregunta. quiera entonces? Díganos, díganos. ¿Podría regresar al PDF, la primera lectura? Ya. Y aquí está.
En cierta parte de la lectura dice que la música se distingue de los demás artes porque no es una reproducción del fenómeno. Entonces, ahí no entendí muy bien eso. Lo que ¿Me podría pasa es que explicar? cuando decimos, o sea, es que reproducción es posterior al fenómeno. Cuando tú reproduces algo, es algo que ya ocurrió. En cambio, cuando hablas de representación, es que acompaña al fenómeno. ¿Ya? O sea, cuando tú de repente agarras tú y quieres pintar de repente, como decía Aristóteles, perdón, Platón, tú tienes que primero tener el paisaje y luego tú pintas el paisaje en base al paisaje. Pero en el caso de la música, porque estamos hablando de la música, lo que ha dicho Schopenhauer es que la música ayuda a representar el fenómeno, ¿no? Es decir, complementa, es decir, acompaña, es decir, da mayor vida al fenómeno. Por eso hablábamos, o sea, hablamos de la música, ¿no? Si yo de repente estoy viendo una película de terror, la música misma me puede conducir al terror. Si yo de repente estoy haciendo ejercicio, la música misma me puede hacer querer hacer ejercicio. No es necesario que haya una pintura de alguien haciendo ejercicio. Lo que voy a hacer es que la música va a acompañar, ¿no? A lo que sería eso. Por eso dice que el arte es el que representa, ¿no? Y de repente, con otras palabras, leyendo la explicación que aparece con el texto, podríamos decir, ¿no? Sentimos suspenso, podemos representarlo con una música que provoque suspenso. Si sentimos alegría, podemos representarlo con una música que provoque alegría, ¿no? O sea, hay una suerte de reemplazo, de complemento del fenómeno que se experimenta. En cambio, cuando dice ahí, ¿no? La música no es una reproducción, es posterior, ¿no? Ocurre el fenómeno, después de un rato la música lo reemplaza. No es eso, ¿no? Sino que es una representación. Bueno, jóvenes, ya estaríamos llegando a la parte final. Ya la siguiente semana veríamos la segunda parte de lo que es la estética. Ya estaríamos viendo los movimientos artísticos que, bueno, se van a complementar un poquito con lo que hemos visto el día de hoy. Ya aquí dejamos de todas maneras el último resumen de las alternativas y luego ya procederíamos a cerrar la sesión, ¿no? El último. Estas son las alternativas y ya con eso estaríamos cerrando. Cuídense, hasta luego.